Gracias por estar esta mañana una vez más reunidos virtualmente en este lugar. Quisiera pedirles, hermanos, que abran sus Biblias, por favor. Números 20, versículos 7 y 8. Es una parte de una historia, hermanos. Muy a menudo las historias nos enseñan tantas cosas que se nos pasan por alto. Números 20, del 7 al 8 dice así. Y Jehová dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Conocemos ese episodio. Es un episodio muy interesante que también deja preguntas, deja incertidumbres acerca del modo de ser de Dios, acerca de su modo de dirigir, acerca de su perdón, acerca de sus decisiones que a veces, pues uno como que no comprende. Así que ese va a ser nuestro estudio esta mañana, el mensaje de esta mañana. ¿Qué sucede con Dios? Y el título del sermón es El Dios de nuestro testimonio. No sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado de que de repente ustedes tienen una relación y algo sucede que le pierden la confianza a esa persona. Pierden la confianza en esa relación, o en el jefe de trabajo, o en alguien de la iglesia, o en la familia, o, o en sí mismo. Hablar de confianza, hermanos, es hablar de la esencia de las relaciones y de los proyectos humanos. Sin confianza no se puede construir nada, y nada de lo que se construya va a ser sano ni duradero. Que se esté hablando del mundo del deporte, de las empresas, de la iglesia, de la familia, o a título incluso personal, porque si yo no tengo confianza en mí mismo, no podré avanzar en la vida. Así que cuando hay desconfianza, ningún proyecto funciona. Todo proyecto y toda relación humana se acaban porque la desconfianza destruye todo lo bueno que se haya querido o podido construir hasta ese momento. Cuando estaba preparando el tema para esta mañana, hermanos, me dije, ¿qué será lo que nos dice la sociedad acerca de la confianza, pero no con filósofos, no con personas que piensen y que sea esa su manera de vivir, sino más bien con las canciones, porque finalmente las canciones es un modo poderoso de transmitir mensajes. Así que busqué en internet, en una plataforma, busqué sobre el tema de la desconfianza. Dije, ok, ¿qué se dicen las canciones sobre la desconfianza? ¿Será que hay canciones que hablen de desconfianza? Y puse, por poner en una búsqueda, puse, ya no confío en ti. Uy, en una fracción de segundo, hermanos, la cantidad de canciones sobre el tema de ya no confío en ti era increíble. Y estaban esas canciones en todo tipo de música, en todos los estilos, que fuese mariachi, reggae, reggaetón, de todo hay que hablan de desconfianza, hombres y mujeres. Y casi todas las canciones que hablan de desconfianza hablan de la desconfianza y de la traición en la pareja. Es el 98% de las canciones, si no más, hablan, ok, desconfianza, ya no confío en ti porque me traicionaste. El detalle es que a menudo en esas mismas canciones dicen, pues te pago con la misma moneda. Así que, al final, ¿qué? Y me dije, bueno, cambiemos de registro. Buscaré canciones que hablen de la confianza. Y como ya he escrito, ya no confío en ti, entonces del otro lado escribí, confío en ti. Me salieron muchos himnos muy bonitos que hablan de la confianza en Dios, pero no encontré ningún himno que hable de la confianza entre seres humanos. Cuando la Biblia enseña que tenemos que aprender también a confiar los unos en los otros. Y eso fue muy interesante. Y en canciones encontré una sola. Seguramente existirán otras, pero yo fui capaz de encontrar una sola canción que habla de la confianza entre seres humanos. Y la puse
canción hermosa. Era una salsa. El texto me dejaba alucinando de lo bonito del texto. Y de hecho lo copié, hermanos. Ahí les va. Una parte del texto, no toda, ¿eh? Y probablemente que algunos de ustedes conozcan esa canción. Dice así: aunque la vida me cambie los pasos y luego el destino me cruce los brazos, quizá mi orgullo se caiga en pedazos, pero yo confío en ti. Aunque en el fondo tenga mis temores y tenga miedo a asumir mis errores, o con el dolor de los falsos amores, yo confío en ti. Confío en ti porque sé que no vas a hacerme daño. Esta vida está llena de engaños. Y sobra razón, pero sobra razón para confiar en ti. Confío en ti porque eres tú mi amor, eres mi calma, la fuerza que mueve el alma, la paz que hay en mi corazón. Confío en ti. Son palabras preciosas. Una canción dice: wow, esta yo se la dedico a mi esposa, pero así de una. Confío en ti. Solo que la canción no termina ahí. La canción sigue diciendo lo siguiente: y aunque todo el universo no quiera, aunque en el fondo no seas tan sincera, confío en ti, pero a mi manera. Yo soy así, confiado, dice, no confiado, confiado. Un ojo abierto y el otro cerrado. Porque en la confianza dicen que hay peligro y amenaza. Y hay que estar bien preparado. Así que todo lo bonito que había dicho, con la última frase, se cayó al suelo. Sí, confío en ti, pero a mitad. Mejor, me acuerdo que en Italia una vez alguien me dijo: confiar está bien, desconfiar es mejor. Esa manera de confiar, sí, pero no completamente, porque nunca se sabe. Sí, eres mi novia y todo, pero hay que estar preparado, ¿no? Ese es el tema de la canción. Todo lo bonito y lo hermoso que se dijo al inicio, con la última frase, ya no valió nada. Me quedé muy, muy decepcionado porque dije: wow, yo me estaba diciendo, qué increíble, el ser humano todavía es capaz de decir de manera hermosa la confianza que se puede tener uno en el otro. Y no, al final no. Al final siempre hubo algo que fue más fuerte que lo que se había dicho al inicio, y fue la desconfianza. Construir la confianza lleva tiempo. Destruirla, en segundos se puede destruir la confianza. Cuando hablamos de la fe en Dios, hermanos, la fe en Dios está sometida a la misma regla. Sin confianza en Dios, no se puede tener relación con Él. Pero nuestra confianza en Él depende absolutamente de la imagen que nosotros nos hacemos de Él, de la idea que tenemos de quién es Dios y cómo Dios resuelve los problemas, cómo Dios entra en relación con los pecadores. Es sumamente importante. Así que la pregunta es: ¿qué imagen tenemos de Dios? Es, es increíble cuán desconocido sea la historia de cuando el pecado entró en este mundo. Y la mayoría de las personas cristianas le va a decir: no, 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 es súper conocido. Llegó la serpiente, tentó a Eva y Eva desobedeció. El problema, el pecado entró cuando Eva desobedeció, y la gran mayoría de los cristianos les va a decir eso. Y es por eso que digo, es impresionante qué tan desconocido es ese texto, porque el texto no nos dice que el pecado fue que Eva desobedeció. Veamos lo que dice el texto, vayamos a leerlo. Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. La Biblia dice otra cosa de lo que la gente por lo general cree que la Biblia dice. Dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Hermanos, Satanás no invitó a Eva y a Adán a desobedecer. Satanás los invitó a desconfiar. Así que Dios les dijo que no coman porque se van a morir. Sí, así es, no podemos porque si no moriríamos. No es cierto. Lo que pasa es que, pobrecito, ¿ustedes no se han dado cuenta que Dios los está engañando? Cuando ustedes coman de ese fruto, no solo no van a morir, van a vivir. Y no solo van a vivir, sino que van a ser como Dios. En realidad, Dios está escondiendo lo mejor para Él. Dios es arbitrario, no quiere que ustedes conozcan la realidad. Ustedes piensan, pero no son libres. Dios les está mintiendo. Y además los amenaza con la muerte si ustedes los desobedecen. ¡Wow! ¡Qué bien!, ¿no? Ámame o si no te mato. ¡Wow! ¿Y ustedes cómo pueden tener confianza en un Dios así? Es todo lo que está implicado en lo que Satanás le dice a Adán y a Eva. No los está invitando a desobedecer, los está invitando a desconfiar en Dios. Satanás presentó una imagen de Dios errónea, mentirosa, presentó a un Dios completamente arbitrario, enojón, mentiroso, manipulador. Y dijo, bueno, decide tú, ¿será que le quieres seguir teniendo confianza a ese Dios? Y la Biblia nos enseña que es de la misma manera en que Satanás hizo las cosas en el cielo para sembrar desconfianza en la tercera parte de los ángeles, hasta el punto que hubo guerra en el cielo. La paz en el cielo se acabó. Y bueno, el pecado entró en el universo, el pecado entró a este mundo, porque Satanás dio una falsa imagen de Dios. Y quienes decidieron hacerle caso y creerle a Satanás de la manera más natural, terminaron desobedeciéndolo y rebelándose contra él. La esencia del pecado es desconfiar en Dios. Lo demás es pura consecuencia de la desconfianza en Dios. Y es en ese contexto que Jesús va a venir al mundo, no tanto como decimos muy a menudo para salvarnos de nuestros pecados y llevarnos al cielo. Sí, claro que Jesús nos quiere salvar, pero la misión primera de Jesús era restablecer ante este mundo y ante el universo la verdadera imagen de su Padre. ¿Quién era su Padre? Y Jesús no vino a restablecer la imagen de su Padre con grandes declaraciones. Ya lo hemos dicho en otros sermones. Vino a restablecer la imagen de su Padre, la verdadera imagen de su Padre, del carácter de su Padre y del modo en que Dios maneja este universo y gobierna este universo y resuelve los problemas. Lo hizo con su ejemplo durante su vida, durante su ministerio. El ejemplo más grande es Jesús mismo. Jesús dijo, yo vine a que conozcan la vida eterna. Y eso es conocerte a ti y al que tú mandaste, Jesucristo. Y el modo en que Jesús es, ese es el modo en que Dios Padre es. Solo que a menudo nosotros pensamos que lo único que Jesús vino a hacer es salvarnos. Sí, Jesús quiere que seamos salvos, pero quiere que seamos salvos porque hemos aceptado a Dios por amor y no por miedo o por conveniencia o porque nos obliguen. Y el único modo de aceptar a Dios por amor era dándolo a conocer tal y cual era, decir la verdad, mostrar la verdad acerca de Dios y de su amor y del modo en que Él trata a los pecadores. Porque Dios es digno de confianza. Jesús quería que nosotros supiésemos que su Padre es digno de confianza. Tal vez una de las historias que nos permiten ver de la manera más concreta que el problema del pecado es romper la confianza en Dios. Es la historia de la que leímos un poquito al inicio de este sermón, que se encuentra en Números 20, la historia de Moisés y el agua que salió de la roca. Regresemos a Números 20, por favor, porque ahí nos vamos a centrar el resto del sermón. Números capítulo 20, del versículo 1 al versículo 5. Números 20, del versículo 1 al versículo 5. Para que nos demos cuenta, estamos ya a las puertas de la tierra prometida, ¿ok? Estamos a las puertas de Canaán, después prácticamente de 40 años de peregrinar en el desierto, para que sepamos en qué contexto estamos. Números 20, del 1 al 5, dice así: toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Allí murió María, o Miriam,
y allí fue sepultada. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés. Dijeron, ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Otras versiones dicen, y le buscaron querella, pleito o bronca, dirían otros. Le buscaron bronca a Moisés y a Aarón. Querían pelear. ¿Qué hacemos aquí? Son 40 años, ojalá hubiésemos muerto antes. Ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto. Nos sacaron para morir. Para eso nos sacaron. ¿De qué servía salir? Para los que conocemos la historia bíblica, sabemos que no era la primera vez que el pueblo de Israel se estaba quejando con Moisés, o más bien de Moisés y de Dios. Si vamos para atrás un poco en el tiempo, en la historia bíblica, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel tenía un talento natural, el de quejarse. No habían salido de Egipto que ya se habían quejado contra Moisés. No habían salido de Egipto que ya le habían dicho, no te queremos escuchar. Estábamos mejor antes de que vinieses. Así que Moisés, no queremos tener nada que ver contigo. Y una vez que salieron, es que se dan un gusto quejándose, hermanos. Éxodo capítulo 7. Acaban de salir de Egipto, están frente al Mar Rojo y se ponen a quejarse con Moisés y le dicen, ¿nos sacaste para que nos maten? Bueno, podemos decir, ok, pero pastor, por favor, es normal, se comprende, tienen miedo, delante tienen el Mar Rojo, detrás el ejército egipcio que viene a matarlos, de un lado las montañas y del otro lado montañas. ¿Para dónde van? ¿Tienen miedo? Ok, bueno, tenían miedo, está bien. Y por el miedo pidieron las cosas como las pidieron, muy bien. Pero 2 días después, Dios ya los liberó, los hizo pasar el Mar Rojo, ¿ok? Y se encuentran en un lugar que se llama Mara. Es un oasis, pero el problema es que el agua está amarga y se vuelven a quejar. El agua está amarga, queremos agua, ¿qué hacemos aquí? Y no es eso ya estamos en Éxodo 14. Éxodo capítulo 15, se vuelven a quejar. Y esta vez el agua no es el agua, la cuestión es, queremos carne. Queremos carne, nos sacaste para morir. Y Éxodo capítulo 17. ¿Ahora qué es? No hay agua. ¿Nos sacaste para morir? ¿Dios está con nosotros? ¿Sí o no? Y es ahí cuando van a tener agua por la primera vez de la roca. No han llegado al monte Sinaí. No han llegado al monte Sinaí y ya se quejaron y se quejaron y se quejaron y se quejaron. Y al mismo tiempo, nos sacaste para morir, nos sacaste para morir, ¿para qué nos sacaste? ¿Cómo creen que se sentía Moisés después de 40 años de soportar a un pueblo así? ¿Cómo se habrían sentido ustedes, hermanos? Pongámosla más simple. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien en la iglesia, según nosotros, nos miró mal? O no nos miró. O no nos habló, o nos habló y nos pareció que nos habría podido hablar mejor. ¿Cómo reaccionamos? ¿Bien? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos pide algo de mala manera? Que sea en la casa, que sea en la iglesia, que sea donde sea. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Cuando nos piden, aunque sea nuestro jefe, ¿qué tal si nos pide algo de mala manera, de manera grosera? ¿Cómo nos sentimos? Tal vez hacemos lo que nos piden, pero ¿cómo nos sentimos? Y si tuviésemos nosotros el palo en la mano, ¿qué haríamos? ¿Respondemos con amor? ¿Sonriendo honestamente? Regresemos a Números capítulo 20, por favor, pero esta vez versículo 6. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión.
Allí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo, toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación a la vista de todos ellos, y díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés, versículo 10, Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo, óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Otras versiones dicen, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Cuando se tiene en mente el modo en que el pueblo se estaba comportando con Moisés, no es difícil comprender la reacción de enojo de Moisés. Obviamente, Moisés estaba cansado, estaba de luto, su hermana acababa de morir y este pueblo no le interesó. Y fue a pedir una vez más de mala manera y buscando pleito. Ellos querían nada más que Moisés les diese cabida para agarrárselo. Y Moisés pues estaba con esa presión, con el cansancio, con la tristeza de la muerte de su hermana. Y obvio, reaccionó así. Se comprende. La historia no termina ahí, porque hasta ahí pues terminó bonito. Salió agua y tuvieron agua para beber todo el pueblo y el ganado del pueblo. Pero la historia sigue. Versículo 12. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les prometí o a la tierra que les he dado. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué consecuencias más duras! ¿Pero por qué? Y nosotros tenemos el derecho de preguntar, ¿pero por qué, Señor? El pueblo se está portando mal. El pueblo está pidiendo groseramente el agua. Y Moisés va corriendo a verte, te va a consultar para que le digas qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo tratas así, Señor? Es un poco arbitraria tu decisión, ¿no? Perdónalo. ¿Cuál fue el problema de Moisés? 40 años soportándolos. Y a la primera de cambio no eres capaz de perdonar y permitirle meter al pueblo a Canaán. Moisés fue corriendo a ver a Dios. Ese es el contexto, ¿eh? Lo hemos dicho bien. Y le pregunta a Dios, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Ah, hola Moisés. Ah, sí quieren agua. Bueno, pues dales agua. Ve a la roca. Ve a la roca, pero ¿te acuerdas la última vez que golpeaste a la roca para que saliera agua? Bueno, ok, muy bien. Pero esta vez no la golpees. Solo háblale a la roca. Háblale a la roca y tendrán todo el agua que necesiten. Mira, no hay necesidad de violencia. Ni contra el pueblo, ni contra la roca. Hermanos, a veces no leemos el texto correctamente. ¿Encuentran ustedes en la respuesta que Dios le dio a Moisés algún tono de reproche o de amargura de la parte de Dios o de enojo? No. Pero en lugar de seguir las instrucciones divinas, Moisés convocó al pueblo y les dijo, gente rebelde, gente ingrata, hemos de sacar agua de esta peña para ustedes, y golpeó la roca, no una, 2 veces. Y la Biblia nos dice que la respuesta de Dios fue esta: puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Evidentemente,
Moisés le suplicó a Dios, déjame ir, por favor, déjame meter al pueblo a Canaán. Son 40 años que los vengo soportando. Señor, déjame ir, por favor. No, Moisés, déjame ir, yo los quiero meter. Mira, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón, te prometo que no vuelva a pasar. No, Moisés, Señor, permíteme meterlos a Canaán. ¿Qué te cuesta? No, Moisés, Señor, basta. La Biblia dice que Moisés le suplicó tanto a Dios que el Señor le dijo, ya no me vuelvas a hablar más de este asunto, se acabó. No, Moisés, no me lo vuelvas a pedir. Deuteronomio 3:26 para los que quisieran saber dónde se encuentra. La pregunta sigue siendo, ¿por qué lo que Moisés hizo era tan serio? ¿Qué dice el texto, hermanos? Dice el texto, porque me desobedeciste, ¿no llevarás al pueblo hasta Canaán? ¿Es lo que dice el texto, hermanos? Porque me desobedeciste, ¿no llevarás el pueblo a Canaán? Lean bien, no dice eso el texto. El texto dice, puesto que ustedes no creyeron en mí. Y sigue diciendo, ni me santificaron delante de los hijos de Israel. Por eso no llevarán al pueblo a Canaán. Porque no creyeron en mí. Porque no me santificaron ante el pueblo. Para comprenderlo es necesario, hermanos, retomar esa serie de quejas del pueblo de Israel desde que salen de Egipto y ver qué podemos aprender. Veamos. El pueblo de Israel sale de Egipto y ante el Mar Rojo se queja. ¿Ok? Y ya antes, en Egipto, aún estando en Egipto, ya ni querían hacerle caso a Moisés. Ok, comencemos en orden. En Egipto no le quieren hacer caso a Moisés, ya no lo quieren escuchar. Ante el Mar Rojo se quejan. ¿Ok? Luego falta el agua y se quejan. Luego quieren carne y luego les vuelve a faltar agua. Y no hemos llegado a Sinaí. Pero leyendo con calma cada uno de esos episodios, ¿qué sucede en cada una de esas ocasiones? En Egipto, cuando el pueblo ya ni siquiera quiere escuchar a Moisés, le da la espalda a Moisés, a pesar de todo, ¿qué hace Dios? ¿Los regaña Dios? No, Dios los libera. Ante el Mar Rojo, que se vuelven a quejar, ¿los regaña Dios? No, los libera. Cuando están con las aguas amargas, Dios vuelve esas aguas agua potable. Cuando el pueblo les pide carne, les da incluso pan. Les dio el maná. Cuando piden agua, les hace salir agua de la roca la primera vez. En cada una de esas situaciones, hermanos, hay dos constantes. La primera, la insatisfacción del pueblo y el modo grosero que tienen para pedir las cosas. La segunda, la ausencia total de enojo y de reproches de la parte de Dios. Ese es el cuadro. Israel pide de manera grosera y reverente y Dios responde con amor y sin reproches. Ahora bien, Moisés era el representante de Dios ante el pueblo de Israel. Así que cuando Moisés hablaba, lo hablaba con autoridad. Cuando Moisés decía algo acerca de Dios o el modo en que Moisés manejaba al pueblo, eso le permitía al pueblo ver, entrever al menos la manera en que Dios es, la manera en que Dios maneja y gobierna al pueblo, al universo entero. Si alguien conocía bien a Dios, hermanos, ese era Moisés. La Biblia dice de él, y es Dios quien inspira, y dice, Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como quien habla con un amigo. Si alguien sabía cómo era Dios, ese es Moisés. De pocas personas la Biblia dice, él es mi amigo. El problema de Moisés, ¿cuál fue? Cuando Moisés está junto a la peña por la segunda ocasión, cuando Moisés está junto a la peña y le dice al pueblo con enojo y los llama pueblo rebelde y los llama severamente, porque él está en ese momento, él está de verdad enojado.
en contra de ese pueblo y les dice: óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Al decir Moisés, ¿tendremos acaso que sacar agua de esta peña? Moisés está explícitamente incluyendo en lo que está diciendo, en el modo y en lo que va a hacer, está incluyendo explícitamente al Señor. Moisés está presentando al pueblo de Dios un Señor enojado, un Señor lleno de cólera, un Señor que en ese momento de presión se vuelve violento y golpea y manifiesta su enojo golpeando la roca. Él está dando esa imagen de un Dios violento al pueblo de Israel. Pero Dios no lo estaba. Al contrario, cuando analizamos la historia bíblica, nos damos cuenta de que cada vez que Israel se había mostrado rebelde e irreverente contra Dios, Dios les había respondido actuando con amor y con bondad y sin reproches. Y es que ese es el modo en el que Dios nos quiere atraer a Él. No con regaños, no con amenazas, no con reproches, sino con bondad y amor. El apóstol Pablo va a decir lo mismo miles de años después. Él va a decir así, el apóstol Pablo, y lo voy a buscar: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad y la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que que es su benignidad con la que busca llevarte al arrepentimiento. Eso se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 4. Lo voy a volver a decir. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Es con amor que el Señor nos quiere atraer a cambiar de vida, a llevarnos a cambiar de vida. También el apóstol Pedro lo dijo, y él lo dijo así: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Y hermanos, poco a poco Dios estaba tratando de restaurar su verdadera imagen ante el pueblo de Dios, su modo de manejar, de gobernar al pueblo. Pero la actitud de Moisés junto a la peña le quitó a Dios la oportunidad de mostrar una vez más su bondad. Y no solo eso, sino que Dios transmitió una imagen falsa del Creador, una imagen falsa del carácter de Dios, una imagen falsa del modo en que Dios gobierna a su pueblo. Y es que recordemos, Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, en Canaán, y más que nunca Israel necesitaba confiar en Dios, pero no necesitaba confiar en Dios por miedo. Wow, Dios es poderoso, si no lo obedezco me va a matar. No, eso no es confianza, eso es miedo. Dios necesitaba que el pueblo de Israel confiase en Dios por amor, que viesen que el modo de manejar a un pueblo, el modo de Dios, no es el modo de los otros pueblos o de los otros dioses. Dios quería llevarlos poco a poco a ese tipo de confianza. No con discursos, hermanos, no con grandes declaraciones, sino con hechos, con amor. Y es por eso que no era su intención ni criticarlos ni condenarlos, sino simplemente darles agua. Y le dijo a Moisés: Moisés, no golpees la roca, por favor. Solo háblale. Háblale y tendrán toda el agua que deseen y demás. Pero Moisés pintó a Dios como un Dios enojón, un Dios severo. En realidad, hermanos, Moisés conocía bien a Dios. Moisés había comprendido cuál es el modo de gobernar de Dios, cuál era su carácter. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí, Moisés va a encontrarse con Dios y Dios le va a dar los 10 mandamientos. Y cuando Moisés baja,
¿Dónde encuentra al pueblo de Israel? Lo encuentra ya saltando alrededor de un becerro de oro y diciendo, este becerro son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Y Moisés se enoja. La diferencia es que en esa ocasión él no incluyó explícitamente a Dios en lo que él hizo, porque Moisés hizo cosas fuertes. Moisés rompió las tablas de la ley. Moisés hizo que desmenuzaran ese ídolo, lo disolvió en agua y obligó al pueblo a tomar esa agua. En esa ocasión Moisés no había incluido explícitamente a Dios en lo que estaba haciendo, aunque mostró el carácter de Moisés. Y Moisés le dice, voy a ir a suplicarle a Dios para ver si él les perdona. Y sube. Y Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, ese pueblo es terrible. Moisés, mira, estoy enojado. Moisés, los voy a destruir a todos, del más viejo al bebé, y de ti voy a suscitar una nación. ¿Se acuerdan cómo le respondió Moisés a Dios? Estoy hablando de Éxodo capítulo 32, versículo 10. En esa ocasión, cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, voy a destruir ese pueblo, no lo soporto más, y de ti voy a sacar un pueblo, ¿se acuerdan cómo le respondió Moisés a Dios? Moisés le dijo, Señor, no puedes hacer eso. ¿Qué dirían de ti los egipcios? ¿Que no pudiste sacar a tu pueblo de Egipto y llevarlos hasta Canaán? Por favor. ¿Qué van a decir de ti? Piensa en tu reputación, Señor. Tú no eres así. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Será que Moisés era más bondadoso que Dios? ¿Será que a Moisés le interesaba más la vida del pueblo de Israel que a Dios mismo? ¿Será que Moisés era más paciente que Dios? ¿Será que Dios necesita lecciones de paciencia o de cómo manejar un pueblo que anda en rebelión? Claro que no, hermanos. Y entonces, ¿será que Dios necesitaba que Moisés le implorase que salvase al pueblo de Israel para que Dios dijese, ok, gracias, porque tú me lo dijiste, lo voy a salvar? Porque si fuese por mí, yo los destruyo. ¿Será que esa es la realidad, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando sus discípulos le dicen, ora por nosotros, intercede por nosotros? Juan capítulo 16, versículos 26 y 27. Jesús le dice, no necesito yo interceder por ustedes ante mi Padre. Mi Padre les ama, Él mismo les ama. ¿Por qué tendría yo que interceder ante Él por ustedes? Yo no necesito interceder ante el Padre. Y muchas veces hemos enseñado, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo, como que si Jesús estuviese delante del Padre diciéndolos, por favor, Padre, perdónalas, por favor, perdónalas. No es necesario, dice Jesús. Es súper clarito en el Evangelio de Juan. El Padre mismo les ama. Yo no necesito interceder. Es más bien, si yo intercedo, es ante ustedes para decirles, por favor, háganle caso al Padre. El Padre les ama. Moisés conocía a Dios y sabía que lo que Dios le estaba diciendo, los voy a destruir y de ti sacar una nación, eso no era Dios. Dios no es así. Dios le dio la oportunidad a Moisés de afirmarse ante él y decirle, no, Señor, yo no estoy de acuerdo contigo, porque según como yo te conozco, tú no eres así. Acuérdate de tus promesas, tú eres otro, Señor. Tenemos el derecho a decirle no a Dios sobre la base de lo que Dios nos ha mostrado de él mismo. Podemos imaginar a Dios súper contento en esa ocasión diciendo y pensando, Moisés sí que es mi amigo, él sí que me conoce, él sabe que yo no soy así. Fantástico. Pero en esa ocasión, al final, en la frontera con Canaán, por el dolor del luto, haber perdido a su hermana, por el cansancio ya de 40 años, por la presión que el pueblo ejerció sobre él, Moisés, en esa ocasión, no pudo controlarse. Y Moisés transmitió al pueblo una falsa imagen de Dios. Y lo presentó, sí, como un Dios poderoso, pero como un Dios severo y que se enoja con el pueblo, con los pecadores cada que pecan y de los que hay que tenerle cuidado, porque mira, ya viste su poder. Si se hace contra ti, si se levanta contra ti ese poder, no sobrevives. Un Dios, la imagen de Dios que Moisés dio, es una imagen de un Dios al cual tenerle miedo. Y esa es la imagen que Satanás quiere que tengamos.
Satanás quiere que le tengamos miedo a Dios, que no confiemos en Él, que lo veamos como un Dios arbitrario, súper exigente y que no perdona. El problema de Moisés no era que había desobedecido. Obviamente desobedeció. El problema de Moisés no fue que afectó un símbolo muy sagrado. Acuérdense que la roca es símbolo de Jesús. Aunque sí afectó el símbolo sagrado, hizo las dos cosas. Pero el problema que Dios está tratando con Moisés no son esos. El problema que Dios está tratando con Moisés es la imagen que él transmitió a su pueblo en calidad de responsable del pueblo. La imagen falsa que él transmitió a su pueblo de Dios, del carácter de Dios y del modo de Dios de gobernar. Porque ese es el problema. Esa es la esencia del pecado y esa es la cosa que desde el inicio Satanás promueve en las criaturas. Promueve un Dios severo, enojón, arbitrario, que no perdona, del cual tener miedo, un Dios mentiroso. Y Moisés presentó así al Creador. Y eso Dios no lo podía tolerar. Acordémonos de que la Biblia nos dice que el universo entero nos mira, observa, para ver lo que sucede. Así que Moisés no pudo conducir al pueblo de Israel hasta Canaán. Si nosotros no comprendemos el contexto del conflicto universal, juzgamos a Dios como si fuese un Dios arbitrario y que no fue capaz de perdonar a Moisés. Y que por un error, por una desobediencia, por una muestra de carácter impulsivo, no le quiso permitir entrar a Canaán. Pero cuando comprendemos el contexto del problema universal del pecado, y que no es tanto la desobediencia, sino la imagen que transmitimos de Dios, entonces comprendemos la gravedad del pecado de Moisés. Moisés presentó a Dios tal y como Dios no es. Hermanos, ¿qué harían ustedes si un conocido, si la persona de más confianza de ustedes se pone a decirle a los demás mentiras acerca de ustedes? Que dice de ustedes que ustedes son unos violentos en casa, que son unos mentirosos, que son unos manipuladores, que son arbitrarios y que cuando hablan de Dios solo están dando teoría, pero que ustedes no lo viven en sus corazones. ¿Cómo se sentirían, hermanos? Y si esa persona persiste en presentarles de esa manera ante los demás, ¿ustedes seguirían teniendo confianza en esa persona? Obviamente no. Quien nos presenta ante los demás, quien da ante los demás una falsa idea de nosotros, no es una persona digna de confianza. Y en ese momento, Moisés no era digno de confianza, porque llevaba al pueblo a desconfiar de Dios. Pero la historia no acaba ahí, y es importante tomar el mensaje bíblico completamente, la Biblia por completo, no solo pedacito por aquí y por allá. Dios, es cierto, no permitió a Moisés que él entre en Canaán, a Canaán. Pero la Biblia nos dice que Dios no dejó de honrar a su amigo. Dios, dice la Biblia, fue él mismo el que le cerró los ojos a Moisés. Fue él mismo, y es el único. Él mismo, Dios mismo enterró a Moisés. Dios mismo lo resucitó. Dios mismo lo llevó al cielo 3 días después, nos dice la Biblia. Dios mismo lo mandó muchos años después a esta tierra de nuevo para consolar a su propio Hijo Jesús y decirle: Jesús, puedes tener confianza en tu Padre. No te preocupes, aunque pase por la muerte, puedes resucitar. Mira, yo resucité. Dios no dejó de honrar a su hijo, a su amigo Moisés. Dios no fue arbitrario. Dios no lo castigó porque estaba molesto. Dios marcó ante el universo entero la seriedad que incumbe, que incluye el hecho de presentar mal a Dios ante los demás.
Pero no es por eso que Dios dejó de amar y honrar a su Hijo. Al final, hermanos, ¿fue un castigo lo que Moisés recibió? Moisés siguió confiando en Dios. Moisés se arrepintió y fue un mejor amigo aún de Dios que antes. Y todo lo que Dios vivió con Moisés y sigue viviendo con él en este momento en el cielo lo demuestran. No fue una decisión arbitraria, pero Dios tenía que dejar claro ante los ojos del universo la gravedad del pecado de Moisés, que no era la desobediencia, que no era tanto el maltratar un símbolo, sino el de presentar a Dios de manera falsa, como alguien no digno de confianza. Hermanos, honestamente, ¿cuántos de nosotros hemos cometido el mismo pecado con nuestras palabras o con nuestras acciones? ¿Cuántos de nosotros hemos herido a nuestros propios hijos, a otras personas que confiaban en que les estábamos diciendo la verdad acerca de Dios? ¿Cuántos hemos dado de Dios una falsa imagen, presentándolo con nuestro modo de ser y con nuestras palabras como un Dios severo, como un Dios vengativo, sin clemencia y que solo acepta a los perfectos? Hermanos, ¿cuántos se han alejado de la iglesia? O peor aún, ¿cuántos se han alejado de la fe en Dios por causa de nosotros? Por la imagen que hemos transmitido de Dios. ¿Le hemos pedido perdón a Dios por ello? ¿Por haberlo presentado mal? ¿Por haberle dado a los demás la impresión de que Dios no es amante y de que si te equivocas, ahí está para reprocharte? Y de que si te equivocas y que si pecas, sobre todo si desobedeces, Dios está ahí simplemente para anotarlo y para que no seas salvo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente o dado a entender, o obedeces a Dios o Dios te va a matar? Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Y cuántas veces hemos dado esa imagen de Él? ¿Le hemos pedido perdón a Dios por ello? Moisés se arrepintió, lo dije. Moisés se arrepintió y devino aún mejor, un amigo aún mejor de Dios. Pero ¿cuántas veces, a causa de nosotros, han conservado una idea falsa de Dios? De un Dios severo y enojón y que le gusta castigar. ¿Cuál es el Dios de nuestro testimonio? ¿Es un Dios severo, exigente, duro, enojado? ¿Enojado contra los pecadores, tal y como Satanás lo presenta? ¿O el Dios de nuestro testimonio es un Dios tal y cual Jesús lo presentó toda su vida y ministerio? Un Dios al servicio del pecador. Un Dios que ama infinitamente a la humanidad al punto de morir por ellos. Pienso que esta pregunta merece reflexión. Pueda Dios ayudarnos a dar de Él de ahora en adelante una imagen fiel de su carácter y de su manera de gobernar.